Hermanos amados, la pantalla está sumida en una oscuridad total y asfixiante. Solo se escucha el silbido agudo y desgarrador del viento huracanado, acompañado por el crujido constante de madera podrida a punto de partirse bajo una inmensa presión. De pronto, el estruendo aterrador de olas gigantescas golpea con una violencia incontrolable la frágil embarcación. En medio de esta pesadilla, un destello fugaz de relámpago ilumina la escena para revelar a un hombre desnutrido, completamente empapado y temblando de frío intenso. Está aferrado desesperadamente a un pequeño tablón flotando a la deriva en las frías y oscuras aguas del temible mar Mediterráneo. Este individuo exhausto y golpeado no es un criminal peligroso, un esclavo fugitivo buscando libertad, ni un pirata despiadado buscando tesoros ocultos. Es un siervo de Dios enfrentando la furia de la naturaleza en su máxima expresión destructiva. Este hombre es el apóstol que cambiaría para siempre la historia de la humanidad occidental con su inquebrantable mensaje de salvación. Hablamos de alguien que ha sido brutalmente azotado sin piedad alguna, apedreado por multitudes iracundas hasta quedar casi irreconocible y abandonado por muerto en caminos polvorientos bajo el sol abrasador. Y ahora, con su cuerpo lleno de dolorosas y profundas cicatrices, se enfrenta directamente a la furia indomable de un huracán mortal. Hoy descubriremos juntos la cruda y brutal realidad histórica que los coloridos mapas bíblicos no suelen mostrarte con claridad. Revelaremos el indescriptible dolor físico y el profundo tormento emocional que experimentó el gran apóstol Pablo durante sus heroicos viajes. Entenderemos verdaderamente el inmenso precio que pagó por establecer las bases de la fe cristiana que hoy profesamos y defendemos con tanto amor y convicción inquebrantable. Es fundamental comprender todas estas verdades trascendentales para lograr fortalecer nuestro propio caminar espiritual frente a las incesantes adversidades modernas. Antes de adentrarnos profundamente en la sangre derramada, el polvo asfixiante de los caminos pedregosos y el mar turbulento de estas travesías mortales, les pido un pequeño favor. Asegúrense de dejar su valioso me gusta en este video y suscribirse inmediatamente al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo constante es nuestro escudo protector y nuestra principal herramienta para seguir trayendo estas profundas realidades históricas a la luz pública. Al interactuar activamente con este contenido, ustedes nos ayudan a que la poderosa palabra de Dios alcance a miles de almas necesitadas alrededor del mundo entero. Acomódense en sus lugares, abran sus corazones a la enseñanza divina y prepárense para vivir una experiencia transformadora a través de la historia bíblica. Amados hermanos, debemos destruir de inmediato la idea romántica y equivocada de que viajar por el vasto imperio romano era una experiencia fácil, segura y tranquila. Frecuentemente escuchamos hablar de la famosa y celebrada Pax Romana, un periodo de supuesta estabilidad y prosperidad inquebrantable que facilitó la expansión del Evangelio. Sin embargo, la cruda realidad histórica nos revela un panorama mucho más oscuro y opresivo para los verdaderos cristianos. Esta paz imperial era una ilusión sangrienta que solamente aplicaba y protegía a aquellos ciudadanos que se arrodillaban dócilmente y rendían culto divino al emperador César. Para un mensajero del verdadero Dios Altísimo, el imperio era un campo de batalla despiadado, lleno de hostilidad sistemática y persecución legalizada. Negarse a quemar incienso ante la estatua del emperador significaba perder automáticamente cualquier derecho ciudadano, convirtiendo cada paso del apóstol en un riesgo mortal constante. Además de la opresión política implacable, la geografía del siglo I era un enemigo feroz y aterrador. Imaginen caminar miles de kilómetros atravesando rutas desoladas y caminos de tierra plagados de los temibles latrones, que eran bandas de despiadados bandidos y crueles degolladores ocultos hábilmente en las sombras. El peligroso cruce a pie de los imponentes montes Tauro exigía enfrentar altitudes heladas donde el frío penetraba hasta los huesos, vientos cortantes que quemaban la piel y precipicios mortales listos para tragar a cualquier viajero descuidado. El aire allí era extremadamente fino y el oxígeno escaso, haciendo que cada respiración profunda fuera un doloroso recordatorio de su fragilidad humana. El apóstol caminaba con sandalias desgastadas sobre piedras afiladas que rompían sus pies sangrantes, sintiendo el polvo asfixiante llenando sus pulmones resecos en cada valle interminable y desierto abrasador que lograba cruzar heroicamente. Cuando las rutas terrestres se volvían totalmente intransitables, la alternativa marítima no ofrecía ningún tipo de alivio consolador. El temido mar Mediterráneo oriental, especialmente durante los implacables y tormentosos meses de invierno, se transformaba rápidamente en un inmenso y trágico cementerio de barcos mercantes.
Las rústicas embarcaciones de la época no poseían la tecnología moderna ni brújulas confiables para orientarse con seguridad en la densa oscuridad. Navegar era jugar constantemente a los dados con la muerte misma, encomendándose a frágiles maderas crujientes que fácilmente cedían ante la brutal fuerza de las monstruosas olas. El olor penetrante a salitre frío y pescado podrido inundaba las húmedas bodegas donde los viajeros se amontonaban aterrados. Pablo se aventuró repetidamente en estas aguas traicioneras, sabiendo perfectamente que un repentino cambio de viento podría enviarlo directamente a una tumba acuática, oscura, silenciosa y completamente olvidada por el mundo. A todo este espantoso infierno geográfico y climático, definitivamente debemos sumar el aplastante peso cultural y religioso que agobiaba el alma del apóstol diariamente. Pablo no solamente luchaba ferozmente contra el implacable clima y los crueles ladrones del camino. Él era un judío fariseo de altísima cuna, ahora considerado un asqueroso traidor y un hereje detestable por los suyos. Al mismo tiempo, era visto como el principal líder y propagador de una peligrosa secta no autorizada para el poderoso imperio romano, una amenaza directa al orden establecido. Caminaba por el mundo con un enorme y sangriento precio sobre su cabeza en cada frontera que cruzaba valientemente. Cada sinagoga a la que entraba podía ser una trampa mortal y cada magistrado romano representaba una inminente orden de dolorosa ejecución. Su vida era una constante carrera contra la muerte por amor al Cristo resucitado. Hermanos amados, adentrémonos ahora en el brutal escenario de Listra, descrito fielmente en el libro de los Hechos. Imaginen por un momento el sofocante calor del mediodía y el inconfundible olor a polvo seco levantado por una turba enardecida. La atmósfera, antes llena de reverencia, se torna repentinamente oscura y cargada de un odio irracional y asesino. Los mismos hombres que instantes antes querían adorar al apóstol como a un dios pagano, ahora, instigados por líderes judíos de Iconio, aprietan rocas irregulares y pesadas entre sus manos sudorosas. El primer impacto es repentino y traicionero. Pablo cae de rodillas al suelo arenoso mientras el sonido hueco y escalofriante de las piedras golpeando brutalmente contra su carne, rasgando su piel y fracturando sus huesos, hace eco en las estrechas calles. No hay piedad en los ojos de sus crueles e implacables verdugos. Históricamente, la lapidación no era un castigo rápido, sino una tortura sumamente lenta, agónica y profundamente humillante para la víctima. Cada roca lanzada con extrema furia desgarraba músculos, rompía costillas y abría profundas heridas en el rostro cansado del incansable misionero. La sangre caliente y espesa comenzaba a mezclarse rápidamente con la tierra sucia, formando un barro rojizo bajo su cuerpo inerte. Cuando finalmente dejó de moverse, asumiendo que su último aliento había escapado, los agresores no mostraron el menor respeto por su humanidad. Lo amarraron sin piedad y comenzaron a arrastrarlo violentamente por las calles empedradas, sacándolo fuera de los límites de la ciudad como si fuera un animal muerto o simple basura despreciable. Su cuerpo destrozado dejaba un rastro escarlata en el camino, testimonio mudo del precio inmenso que costaba predicar el verdadero evangelio de Cristo en un mundo sumido en profundas tinieblas. Allí quedó abandonado tristemente entre los matorrales polvorientos y las rocas estériles, completamente rodeado por el perturbador silencio del desierto y el hedor a muerte inminente. Intenten visualizar a los pocos discípulos valientes acercándose lentamente a aquel cuerpo masacrado, con los ojos llenos de lágrimas amargas, esperando encontrar solamente un cadáver frío y sin vida para sepultar. Sin embargo, en medio de esa desgarradora escena de dolor extremo, ocurre algo verdaderamente milagroso y humanamente inexplicable. El pecho amoratado del apóstol comienza a moverse débilmente. El dolor de despertar en ese crítico estado debe haber sido absolutamente insoportable, una agonía punzante que recorría cada nervio expuesto y cada hueso astillado. Pablo abrió sus ojos hinchados, escupió la sangre acumulada en su boca herida y sintió el ardor insoportable de sus múltiples fracturas bajo el inclemente y ardiente sol de aquella tarde sombría. Cualquier otro hombre común habría suplicado llorando por largas semanas de reposo absoluto, o habría abandonado inmediatamente su peligrosa misión por un miedo cerval a perder definitivamente la vida. Pero la fuerza incomparable de Pablo no residía en su frágil musculatura humana, sino en el fuego inextinguible del Espíritu Santo que ardía poderosamente en su interior. Con la ayuda temblorosa de sus fieles compañeros, el apóstol logró ponerse penosamente de pie, ignorando los mareos constantes y el dolor paralizante de sus costillas rotas frotándose entre sí con cada trabajosa exhalación.
En un acto de valentía que desafía toda lógica natural, en lugar de huir aterrorizado hacia un refugio seguro, regresó caminando renqueante a la misma ciudad donde acababan de masacrarlo. Al día siguiente, con su cuerpo literalmente convertido en una enorme llaga viva, partió hacia Derbe para seguir proclamando fielmente el poderoso nombre de Jesucristo. Amados hermanos, si la tierra firme representaba una amenaza constante de sangre y dolor, el inmenso mar abierto no albergaba compasión alguna para el apóstol. Visualicen el frágil barco alejándose de la costa, adentrándose ingenuamente en las engañosas y traicioneras aguas del Mediterráneo. De repente, el cielo plomizo se desgarra con una violencia espantosa y el aire helado se transforma en un rugido ensordecedor. Ha despertado el temible Euroclidón, un viento huracanado de proporciones monstruosas que azotaba sin piedad todo a su paso. Las gigantescas olas, como murallas oscuras de pura furia líquida, comenzaron a estrellarse brutalmente contra el casco de la embarcación. El sonido ensordecedor de la madera gimiendo bajo una presión inhumana llenaba de pánico los corazones de los navegantes más experimentados. La nave, convertida en un simple juguete del abismo, fue arrastrada violentamente hacia lo desconocido. Cierren sus ojos e intenten visualizar el horror absoluto de quedar atrapados durante 14 días y 14 noches en una negrura impenetrable. El sagrado libro de los Hechos relata detalladamente que no apareció el sol ni las estrellas durante esas interminables jornadas de desesperación profunda. La densa tormenta borró cualquier rastro de luz celestial, sumiendo a los tripulantes en unas tinieblas asfixiantes que devoraban rápidamente toda esperanza. Dentro de la agobiante y húmeda bodega del barco, el ambiente era verdaderamente insoportable. Un repugnante olor a vómito ácido se mezclaba con el penetrante aroma del salitre marino y el tufo nauseabundo de la madera vieja y podrida. El agua helada se filtraba incesantemente por las grietas, empapando las vestiduras rasgadas de los prisioneros encadenados en la oscuridad. Cada violento vaivén amenazaba con destrozar la nave, mientras los hombres vomitaban aterrados, tiritando de frío y anticipando su inminente final. Atrapados sin salida en aquel ataúd flotante de madera astillada y cuerdas tensadas hasta su límite absoluto, viajaban exactamente 276 almas sumidas en el pánico más primitivo. Marineros curtidos por 1000 batallas, soldados imperiales romanos de corazón duro, mercaderes arruinados y prisioneros miserables. Todos compartían el mismo terror paralizante. Lloraban amargamente en la penumbra asfixiante, clamando a deidades sordas e inútiles mientras arrojaban desesperadamente el preciado cargamento por la borda, intentando aligerar el peso para retrasar su muerte acuática. La total privación de sueño y la absoluta falta de alimentos durante aquellos largos 14 días provocaron un severo estado de inanición y debilidad extrema. La escritura es escalofriantemente clara al afirmar que, ante la furia indetenible de la naturaleza desatada, habían perdido completamente toda esperanza de salvarse. El abismo tenebroso rugía debajo de ellos, reclamando furiosamente sus vidas en cada gigantesco y mortífero embate. Sorprendentemente, es precisamente en la dolorosa cúspide de esta angustia mortal donde brilla con mayor intensidad el carácter sobrenatural del misionero. Mientras todos vomitaban sangre y bilis, llorando desconsoladamente por sus frágiles vidas miserables, Pablo se levanta firme e inquebrantable en medio de la tormenta oscurecida. No lo hace con la arrogancia vacía de un líder humano, sino con la autoridad absoluta de un fiel siervo que acaba de escuchar la voz de un ángel divino. Su voz, desgarrada por la intensa sed y el cansancio extremo, resuena sobre el estruendo aterrador del oleaje salvaje. Exhorta a aquellos 276 moribundos a comer un pedazo de pan endurecido, asegurándoles con total confianza que ni un solo cabello de sus cabezas perecería. La fe de Pablo no eliminó mágicamente el huracán furioso, pero ancló su alma a la roca eterna, transformando un barco condenado en un púlpito. Hermanos amados, dejemos por un momento el furioso oleaje del mar y contemplemos ahora el mapa de dolor trazado cruelmente sobre la propia espalda del apóstol. En su segunda carta a los Corintios, Pablo confiesa una realidad escalofriante. 5 veces recibió de los judíos los temidos 40 azotes menos uno. Imaginen el denso silencio de la sinagoga interrumpido violentamente por el silbido agudo del látigo de cuero cruzando el aire denso. Cada golpe seco y abrasador arrancaba pequeños fragmentos de piel, dejando surcos sangrientos sobre su carne temblorosa. La ley judía limitaba el castigo a 39 impactos para no matar al condenado, pero llevaba al cuerpo humano hasta el límite exacto de la resistencia mortal. El dolor ardiente se irradiaba por su sistema nervioso, provocando espasmos incontrolables mientras la sangre corría cálida y espesa por sus costillas magulladas, empapando el suelo de piedra.
A este suplicio atroz y despiadado, indiscutiblemente debemos sumarle una brutalidad física aún mayor infligida por el implacable sistema imperial. El texto sagrado nos revela que 3 veces fue golpeado violentamente con varas romanas. Este castigo, conocido como la infame verberatio, no buscaba una simple disciplina religiosa, sino la destrucción física absoluta del individuo subyugado. Los crueles lictores romanos utilizaban gruesas varas de madera flexible que no cortaban la piel superficialmente, sino que trituraban los músculos profundos y astillaban dolorosamente los huesos subyacentes con cada impacto sordo. El sonido de la madera quebrando brutalmente la anatomía humana resonaba fuertemente en las plazas públicas, sirviendo como una espantosa advertencia visual para cualquier espectador. Biológicamente, estos golpes despiadados provocaban hemorragias internas masivas, hematomas oscuros que cubrían todo el torso y una inflamación tan severa que respirar se convertía en una verdadera tortura agonizante para el heroico y exhausto apóstol. Intentemos dimensionar con gran seriedad el trágico estado médico de un cuerpo sometido a semejante carnicería recurrente en la antigüedad. Hablamos de una época completamente desprovista de antibióticos milagrosos, analgésicos potentes o rudimentarios quirófanos esterilizados. La espalda de nuestro valiente Pablo era un lienzo aterrador de cicatrices superpuestas y tejido necrótico severamente dañado. Con cada nueva sesión de castigo físico inaudito, las heridas viejas se reabrían sangrientamente, exponiendo macabramente los tendones blanquecinos y el tejido muscular desgarrado a la suciedad implacable del entorno. Las infecciones purulentas y constantes eran inevitables y causaban fiebres altísimas y delirios nocturnos que consumían lentamente sus escasas reservas de energía vital. Las moscas rondaban implacables sus llagas abiertas bajo el calor sofocante del verano mediterráneo, mientras la ropa áspera tejida con lana cruda se adhería dolorosamente a la carne viva supurante con cada paso vacilante que lograba dar en su duro trayecto. Básicamente estamos describiendo de forma muy fiel a un hombre extraordinario que caminaba, literalmente destrozado por los rigurosos y extensos caminos del vasto imperio romano. Cada kilómetro recorrido a pie era un verdadero triunfo monumental sobre la fragilidad de su propia anatomía humana devastada y adolorida. Sus hombros se encorvaban pesadamente para proteger la espalda crónicamente lastimada, y su marcha era, sin lugar a dudas, cojeante y profundamente extenuante para sus rodillas. El simple acto de sentarse a escribir aquellas maravillosas epístolas iluminadas requería soportar un malestar punzante e incesante que nublaba su visión. Sin embargo, no encontramos jamás en sus inspirados escritos una sola línea de queja amarga o de profundo arrepentimiento. Las llagas físicas no lograron detener su marcha victoriosa. Al contrario, cada marca brutal se transformaba divinamente en un poderoso testimonio innegable de su profundo amor incondicional por Cristo y por su amada Iglesia esparcida. Amados hermanos, a pesar de toda la sangre derramada en los polvorientos caminos y las feroces tormentas en alta mar, el punto más alto del dolor apostólico no fue puramente físico, sino el aplastante abandono emocional. El clímax de este sufrimiento dantesco nos lleva inexorablemente a sus últimos y lúgubres días encerrado en la infame prisión mamertina, ubicada en el corazón de Roma. Visualicen un agujero subterráneo, excavado profundamente en la roca fría, completamente húmedo, oscuro y espantosamente helado. No había ventanas para ver la luz del sol, solo una estrecha abertura superior por donde arrojaban a los condenados a muerte como si fueran desperdicios humanos. Las cloacas subterráneas de la ruidosa ciudad imperial filtraban constantemente olores nauseabundos y aguas residuales venenosas que inundaban el suelo rocoso, creando un ambiente tóxico y repulsivo donde las ratas corrían libremente entre los pies encadenados de los prisioneros moribundos. Tristemente, es en este oscuro calabozo putrefacto donde el anciano guerrero espera pacientemente su brutal decapitación ordenada por el desquiciado emperador Nerón. Físicamente consumido, sus huesos adoloridos tiemblan violentamente por la carencia de una simple capa que lo proteja del frío penetrante que congela el aliento en aquel lúgubre invierno romano. Sin embargo, la herida más profunda y lacerante no es causada por el hierro pesado de las cadenas que raspan sus muñecas ensangrentadas, sino por la devastadora soledad. En su segunda y conmovedora carta a Timoteo, Pablo revela con el Pontacino, corazón roto como muchos de sus colaboradores más cercanos lo han abandonado trágicamente en su hora más oscura, dejándolo completamente desamparado frente al verdugo imperial. Lucas es el único compañero fiel que permanece estoicamente a su lado, observando con profunda tristeza y silenciosa admiración cómo la luz terrenal del gran apóstol se apaga lentamente.
Para nuestra sorpresa, la gloriosa intervención divina en este terrible escenario de horror absoluto no desciende dramáticamente en forma de un rescate angelical o un escape milagroso. La majestuosa respuesta del cielo es una revelación espiritual suprema que trasciende cualquier alivio terrenal pasajero. Es exactamente en este oscuro e insoportable pico de sufrimiento donde logramos entender a la perfección su famosa epifanía sobre aquel enigmático aguijón en la carne. Dios mismo le había respondido tiernamente en otra ocasión: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad colosal resonaba majestuosamente en las paredes gélidas de la prisión, brindándole un inmenso calor sobrenatural a su alma helada. En su dolor más extremo y humillante, guiada magistralmente por el Espíritu Santo, su temblorosa pluma produce incesantemente las cartas de mayor consuelo, instrucción teológica y poder transformador que sostendrán eternamente a la Iglesia Universal de Jesucristo. Hermanos amados, esta cruda lección atemporal nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe. Hoy en día, muchos creyentes buscan incansablemente un evangelio moderno de comodidad absoluta, prosperidad material y facilidades terrenales, huyendo despavoridos de cualquier mínima incomodidad o sacrificio personal. Sin embargo, la gloriosa y ensangrentada vida del apóstol Pablo destroza por completo esa teología superficial y engañosa. El dolor físico constante, el rechazo social y el sufrimiento agudo en la vida del cristiano genuino no son de ninguna manera señales trágicas del abandono de Dios o falta de fe. Por el contrario, son el yunque sagrado y divino, donde verdaderamente se forja a fuego lento la auténtica autoridad espiritual que transforma al mundo. El verdadero cristianismo nunca prometió un viaje exento de fuertes tormentas, sino la presencia inquebrantable y consoladora del Maestro en medio de ellas, guiándonos hacia la eternidad prometida. Definitivamente, este solemne llamado a la santidad nos recuerda con urgencia que la obediencia incondicional a nuestro Dios cuesta absolutamente todo lo que somos y tenemos. Las espantosas cicatrices que marcaban el cuerpo mutilado de Pablo eran en realidad sus más grandes y hermosas medallas de honor espiritual. Como él mismo declaró victorioso a los Gálatas: «Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». ¿Estamos nosotros verdaderamente dispuestos a soportar siquiera una minúscula fracción de ese profundo rechazo por amor a la verdad eterna? La fría espada romana que finalmente cortó la cabeza del valiente apóstol en 1900, la histórica vía ostiense de Roma, jamás terminó con su maravilloso viaje misionero. Su sangre derramada y su sacrificio extremo regaron poderosamente la semilla del Evangelio, una semilla inquebrable que finalmente conquistaría espiritualmente al mismo imperio implacable que lo ejecutó con tanta crueldad desmedida en aquel día. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.